estos días que va a ser la Navidad, yo no sé cuántos tienen la bendición que toda su casa ya le conoce al Señor, le tiene a Él. Si ese es tu caso, gloria a Dios, y aprovecha para tener un tiempo de adorarle, de buscarle, pero también la realidad es que hay muchas casas donde de repente no toda la familia todavía le tiene al Señor. Y yo quiero mirar 3, 4 minutos contigo, algunas cosas que la palabra nos dice que es la Navidad. Y si a vos te sirve, podés compartir. Yo te animo a que pidas un tiempo y compartas con tu familia en estos días esto o algo que el Señor ponga en tu corazón. ¿Qué es la Navidad? En primer lugar, ¿saben qué Navidad significa? Dios con nosotros. Eso es lo primero. Hay mucha gente que dice Papá Noel, la comida, y puede haber comida, puede no haber la comida que tal vez quería, puede haber regalo, puede no haber, quizás no sé cuál sea la realidad de cada uno, pero Navidad se trata de que Dios es con nosotros. La Biblia dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Señor ya nació aquí en la tierra y la pregunta es ¿cuándo vamos a dejar que nazca en nuestro corazón? En estos días donde vamos a celebrar la Navidad, estoy seguro que van a ser momentos donde si vos dejás que el Señor pueda usar tu vida, familiares tuyos van a permitir que el Señor nazca en su corazón. Él vino a cambiar tristeza en alegría, vacíos, llenar con su presencia. Aquel que estaba lleno de preguntas existenciales de por qué vive, para qué está, el Señor viene a traer propósito a una vida y el Señor vino a nacer en un pesebre. Un pesebre es un lugar que muchas veces está oscuro, que está sucio, que está descuidado. Y así es el corazón de mucha gente. Está en oscuridad quizá, tal vez está descuidado, tal vez está frío. Pero ahí es Dios con nosotros. Vos tenés que saber en esta Navidad que te puede faltar algún familiar querido, pudiste haber tenido pérdidas de diferentes cosas. Pero qué importante es recordarte que Dios está contigo. Esta Navidad es para celebrar que Jesús está ahí. Esta Navidad celebramos su nacimiento, sería su cumpleaños. ¿Y cuánta gente celebra la Navidad sin invitar al cumpleañero? No toman ningún minuto para invitar al cumpleañero a esa celebración y celebran, se preparan, decoran, arreglan todo. ¿Cuántos van a invitar a Jesús a su casa en esta Navidad o en el lugar que van a estar? Yo te animo a tomar un tiempo y hacerlo. Y en segundo lugar, ¿saben qué? La Navidad marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde que el Señor nació en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia cambió para siempre a partir de su nacimiento. Desde ahí nosotros recordamos, hoy estamos 2024 después de Cristo, miramos la historia universal y uno empieza a escuchar historias que fueron 500 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 1000 años o dependiendo de lo que ocurra, cambió la historia. Desde ahí los momentos son contados como si fueron antes o después de Cristo. Pero ¿saben qué? Hay 3 reacciones diferentes que los personajes centrales de esa historia que vinculaba a Jesús tuvieron. Y esas reacciones que ahí encontramos en la palabra de Dios son las mismas reacciones que todos nosotros tenemos. Una de esas 3. La primera era la reacción de, ¿saben quiénes? Fariseos y sacerdotes, gente que en teoría conocía mucho de la palabra, conocía la historia. Pero su reacción era la de indiferencia. Dice la palabra en Mateo 2, 3 y 4, y de ahí sigue esta historia. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén va a nacer, eso está anunciado, pero ellos estaban totalmente indiferentes. Ellos no estaban gozosos, ellos no estaban llenos de expectativas, ellos no estaban ahí celebrando, no, ellos estaban indiferentes, sabían, pero dejaba ahí todo. Hoy en día, a diferencia de otros tiempos, en esta realidad que hoy vivimos, la distancia ya no separa tanto a las personas porque hoy tenemos de repente la tecnología para comunicarnos.
Pero ¿saben qué sí separa a la gente? La indiferencia. Y la indiferencia es un mensaje también que nosotros damos. Es un mensaje de rechazo. Es un mensaje de no gracias. En cualquier área de la vida o en cualquier situación. Aquí había gente que era indiferente. Hay otra gente que saben cómo reacciona. Reacciona como reaccionó el rey Herodes, con odio. Con odio. La Biblia dice en Mateo 2:16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En la actualidad sigue habiendo gente que odia al Señor, que odia a la iglesia del Señor, que odia a todo lo que tiene que ver con Dios, que quiere matar todo lo que viene de parte de Él. Fíjense que el Señor todavía no había hecho milagros, todavía no había formado discípulos, todavía no había ido a cambiar la historia de la humanidad, pero Herodes ya quería acabar con Él, el enemigo ya quería acabar con Él. Apenas había nacido. Y es lo mismo que el enemigo quiere hacer con mucha gente. Antes que pueda cumplir el propósito, la voluntad, aquello que el Señor le ha llamado a hacer, el enemigo ya viene a querer acabar con esa vida. Pero también hay una última reacción y es la que yo te animo a que vos puedas tener en estos días. Era la reacción de estos magos que vinieron, y dice Mateo 2:11, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose los adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Que en esta celebración, en esta Navidad, vos y yo podamos tener esta reacción, la de adorarle al Señor. Hay un momento cuando nosotros en la vida le alabamos y ese es el momento cuando nosotros le buscamos al Señor. Pero cuando nosotros le empezamos a adorar, el Señor empieza a buscarnos. La Biblia dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Que en esta Navidad vos y yo podamos tener esta actitud. Por eso es importante que pensemos, ¿qué genera en vos esta Navidad? ¿Qué genera en vos? Esa es la pregunta. ¿Será que indiferencia? ¿Será que odio? ¿O será que adoración?